El tratamiento de una patología o una enfermedad puede ser médico con medicamentos que pueden venir en forma de presentación de soluciones, tabletas, comprimidos, etc. Y la otra forma es el tratamiento quirúrgico, donde se realiza un acto médico con la participación directa del médico, en este caso el cirujano. El tratamiento se llama quirúrgico porque quirón es mano, entonces con el empleo de la mano. También a esto se denomina acto operatorio. Bien, condiciones esenciales para realizar un acto quirúrgico. Tiene que haber una infraestructura, un lugar donde se pueda realizar este tratamiento. Es el quirófano. El equipamiento, debemos contar con los elementos necesarios, instrumental y actualmente equipos de alta tecnología, como por ejemplo un equipo de cirugía video asistida, un endoscopio, un laparoscopio, toracoscopio, etc. Este instrumental está adecuado para cada una de las cirugías y puede ser el convencional, el que conocemos, las pinzas normales o pinzas especiales. También hay pinzas para microcirugía y actualmente con la cirugía robótica los instrumentos son un poquito diferentes a los de la cirugía laparoscópica, pero que tienen mayor capacidad de movimiento. Los insumos, tenemos los medicamentos, la ropa quirúrgica. No podemos operar con la ropa de la calle, tenemos que tener una ropa especial adecuada, en lo posible estéril, para poder realizar este tratamiento. La asepsia y antisepsia, que son también parte de los insumos para realizar la antisepsia de la pared, del abdomen, del tórax o de la región donde se va a operar. La asepsia es para el instrumental, donde se eliminan todos los gérmenes, ya sea con medios físicos, químicos, como por ejemplo el calor o la utilización de algunas sustancias. Los recursos humanos, el team quirúrgico, ¿no? El team quirúrgico estándar que corresponde al cirujano, primer ayudante o segundo cirujano. El segundo ayudante, luego el anestesiólogo, la instrumentadora, el circulante. Vamos a ver luego algunas variedades de estos tipos quirúrgicos. La vestimenta quirúrgica, como ven, comprende pantalón, blusa o camisa, gorro, barbijo y botas. En lo posible deben ser de algodón para evitar la corriente estática. Los sintéticos tienen mucha corriente estática, ¿no? Entonces puede eso producir algún tipo de daño, porque esta corriente estática, cuando se emplea el electrobisturí, puede producir una pequeña chispa y hacer algunas quemaduras en la piel. Entonces, este es la vestimenta adecuada, ¿verdad? Las botas generalmente son de tela. Actualmente se usa todo descartable, ¿verdad? Se usa una vez y se desecha. Bien, la técnica y lavado de manos, el cepillado de las manos. Las manos se deben considerar como un objeto geométrico con 4 caras, ¿no? A ver, ahí tiene algún objeto geométrico. Dame este celular. Tenemos aquí este celular, cara anterior, cara posterior, lateral izquierda, lateral derecha. Entonces, todos los objetos tienen esas 4 caras, ¿no? Y una inferior y una superior. En este caso, las manos, el antebrazo, nosotros consideramos como una figura geométrica y hacemos el cepillado en cada una de las caras, ¿verdad? Bien, ¿cómo es el lavado? El lavado tiene 3 tiempos. El primer tiempo
se realiza desde la punta de los dedos hasta el codo, por segmentos. Los dedos, la mano, el tercio distal del antebrazo, el tercio medio y el tercio proximal del antebrazo. Se va en sentido progresivo. No se hace desde la punta hasta el codo, de la punta de los dedos hasta el codo, todo, no. Entonces, se supone que el lugar más limpio deben ser los dedos, porque van a entrar en contacto con el acto quirúrgico, con algún órgano que se va a operar. Entonces, la limpieza más rigurosa debe ser en los dedos y en las manos. Por tanto, la progresión es la siguiente. Primer lavado desde la punta de los dedos hasta el codo, hasta el pliegue del codo. Ambas manos. Se cepillan las 4 caras, dedos. Se empieza de forma sistematizada el dedo meñique, el dedo índice, el dedo pulgar y luego la mano. Después de la mano se baja hacia el tercio distal y así sucesivamente. No se puede cepillar el tercio medio y volver a los dedos. Estamos contaminando de esa manera. Hecho el lavado, el primer lavado de ambos miembros, ¿no? Manos y antebrazo, se hace el enjuague. En todo momento los dedos deben permanecer siempre más altos que el codo para que el agua se deslice de la punta de los dedos hacia el codo. Siempre, incluyendo el enjuague, porque normalmente se hace el enjuague, suben y nuevamente vuelven y hacen esta maniobra. Entonces, el agua contaminada del codo viene y contamina todo. En ese caso hay que volver a lavarse. Entonces, siempre, en todo momento, debe estar en esta posición, ¿no? Hasta para el enjuague de las manos. El segundo lavado debe llegar de la punta de los dedos hasta el tercio medio del antebrazo. Ambos miembros se hace el enjuague y el tercer lavado, el cepillado con jabón, debe realizarse de la punta de los dedos hasta el tercio distal y se hace el enjuague respectivo. Bueno, reiteramos, ahí no se puede retroceder, ¿verdad? En caso de contaminarse se debe repetir la maniobra, ¿no? A ver. ¿Qué harías vos si estuvieras viendo de paciente y el cirujano se lava así mal y contamina? ¿Qué harías? Usted no me opera, dice, ¿no? Eso tiene que pensar cuando ustedes actúan. Porque normalmente contaminaron y calladito, ¿no? Piensen que ustedes son los pacientes, ¿no? Bien, entonces, concluido el lavado, se debe depositar el cepillo sin contaminarse, o sea, tocando de esta manera. Si tenemos el cepillo, dejamos ahí, depositamos y soltamos sin tocar nada, ¿verdad? Bueno. Bien. ¿Para qué sirve el lavado? Para eliminar el sudor, la secreción de las glándulas sebáceas, el polvo, la suciedad, elimina la flora microbiana o patógena y asegurar una buena antisepsia, no asepsia, ¿no? De las manos del cirujano, que va a ser el instrumento principal para la cirugía. El secado se hace de la misma manera, ¿no? Esta técnica ha sido sistematizada por mi persona porque en las prácticas les he mostrado a algunos que hacen lo que más les parece. Alguien tiene una toalla por si acaso, incrementos, alguien que estaba haciendo alguna práctica. Si tienen, vamos a aprovechar esto para que vean qué es lo que sucede. Se deben secar de forma rigurosa de esta manera, ¿verdad? Con una mitad, dedo por dedo. No es sacar toda la mugre y la suciedad, es solamente las gotitas de agua que han quedado. Dedo por dedo, la palma, el dorso, el antebrazo, el tercio medio,
el tercio proximal. Llegado al codo no se toca nada más con esto y se tiene la otra mitad para secar el otro lado. Así no contaminamos, ¿verdad? Dedo por dedo, otra vez. Tercio distal, tercio medio, tercio proximal. Y vean, hasta aquí es cepillado, pero estoy secando hasta más atrás. Si hago esto, ¿qué sucede? Contamino, ¿verdad? Entonces, concluido esto, se deja y se deposita en el lebrillo. Pero ¿qué sucede? Es una crítica constructiva. Cuando ven en algún quirófano van a ver que agarran muchas veces, empiezan y se secan, ¿no? Sí. Y listo, ya está todo contaminado. ¿Sí? Seguramente no han asistido a la clase de técnica, ¿no? Bien, ¿está entendido? Sí. Más claro no se puede hacer. Bien, ahí está. Estamos mostrando el secado, la posición de la mano, sobre todo en todo momento. Luego la vestimenta de la bata, ¿no? Que uno lo hace solo o puede ser asistido. Aquí estamos en esta parte superior, aquí, de forma personal, se toma la bata y luego solicitamos que el circulante nos ayude, ¿no? Completamos ahí. Bien, aquí ya está completada la vestimenta. Luego aquí tenemos la forma asistida, cuando la instrumentadora nos ayuda a vestirnos. Entonces ahí nos está asistiendo. Aquí la instrumentadora, el cirujano, nos está ayudando a vestirse la bata. La instrumentadora o el instrumentador no puede anudar. Tiene que llamar a un personal que ayuda para colocarse bien la bata. Y luego ya, una vez que está listo, ya empezamos con el colocado de los guantes. Aquí tenemos, igual en los guantes hay una forma personal donde se coloque el mismo. Ahí estamos viendo la forma de colocarse en forma personal, un guante al otro lado y se completa, ¿no? Entonces, ambos guantes. Cuando hay alguna falla en los dedos, la corrección siempre se debe hacer con dos dedos juntos. Se jalan dos dedos, se corrige uno, luego los otros dos dedos siguientes hasta corregir totalmente la posición de los dedos en el guante. Bien, el team quirúrgico, ¿no? Que este es el conjunto de miembros que van a participar en la cirugía. Las características: deben estar sanos, no deben estar con tos ni con heridas en la piel. Deben ser responsables, llegar a tiempo, a hora para la cirugía, ¿no? Capacidad de recibir y dar órdenes. Debe haber una crítica constructiva, disciplina y corrección, trabajo en equipo, fidelidad y ética. No deben participar del team cuando están con alguna enfermedad infecto-contagiosa, especialmente respiratoria, gastrointestinal. Imagínense en medio de cirugía tener que ir al baño a cada rato, ¿verdad? Con diarrea. Lesiones o enfermedades dermatológicas, heridas cutáneas u otros. Bien. Componentes del equipo estándar: cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, anestesiólogo, instrumentadora, circulante. Eventualmente puede haber un tercer ayudante, ¿no? Ahí está la posición en la cirugía convencional, ¿no? Cirujano, primer ayudante, el segundo ayudante que puede estar a la derecha o a la izquierda dependiendo del tipo de operación, el anestesiólogo que está a la cabecera del paciente, la instrumentadora que puede estar lateralmente, en alguna cirugía puede ubicarse en este lugar, y dependiendo de la cirugía, el cirujano también puede estar en esta posición cuando la cirugía es
proctológica, por ejemplo, o ginecológica. Bien, número de participantes. Bueno, ahí tenemos el team quirúrgico, ¿no? Está en una cirugía. Número de participantes. Puede ser el equipo quirúrgico mínimo o simplificado, donde está solo el circulante y el cirujano, ¿verdad? Que ayuda al cirujano. El equipo estándar que hemos visto, o regular, de los 6 miembros, ampliado o participativo cuando hay un cardiólogo, un neumólogo, un patólogo, un radiólogo, un gastroenterólogo, porque a veces hace una endoscopía y media cirugía, etc. Múltiple o complejo, 2 o más equipos. Cuando se opera tórax, ¿no? Y se entra, hace la primera parte del cirujano de tórax y luego ingresa el cirujano cardiológico para hacer alguna cirugía adicional. O cuando se opera abdomen, se opera el colon y tiene que haber un equipo adicional para realizar la parte proctológica, ¿no? Entonces, 2 equipos o más para la cirugía. Relación con la función. El equipo debe ser sincronizado, todos deben ir al mismo tiempo, ¿no? Es un equipo que se conoce y se organiza de forma adecuada. El equipo quirúrgico asincrónico, cuando de pronto uno se encuentra en la cirugía y, bueno, vino un ayudante aquí, el anestesiólogo que no lo conoce, el instrumentador que no lo conoce, esto hace de que el acto quirúrgico se retrase un poco, porque cada vez tenemos que estar explicando al equipo que haga esto, que haga aquello. Cuando es un equipo sincronizado, o sea que operan de forma regular, ya saben los movimientos y se facilita mucho el acto quirúrgico y sobre todo el tiempo quirúrgico, ¿no? Bien, funciones. Cada uno de los miembros del team quirúrgico debe saber sus funciones. Las funciones más principales del cirujano son: debe ser puntual, conocer el caso clínico, saber, normalmente ocurre en los hospitales donde hay gran número de pacientes, llegan y ¿qué tengo que operar? No saben nada del paciente, ¿verdad? Y puede llevar a cometer errores, que alguna vez ha sucedido. Entonces, una hernia en el lado derecho y la incisión está en el lado izquierdo y dice, no, era el lado contralateral. Entonces hay errores que hay que evitar. Conocer la técnica quirúrgica, determinar la estrategia y táctica operatoria. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Eso ya les hemos dado en la primera clase, ¿no? Estrategia. A ver, ¿alguien se acuerda? Estrategia es el planeamiento. La estrategia es el plan grande. El planeamiento. Y la táctica es la actividad pequeña para lograr esa estrategia, ¿no? Sí. Bien, entonces son los pasos que se siguen para llevar adelante. Ya el cirujano realiza las maniobras más importantes, delega algunas funciones, debe ser preciso al pedir los instrumentos, es el encargado de controlar todo, ¿no? Se redacta y dicta el protocolo y también las indicaciones postoperatorias. El primer ayudante idealmente debe ser un cirujano también, porque puede en algún momento reemplazar al primer cirujano. Entonces tiene que saber todos los procedimientos, etcétera, y para ayudar al primer cirujano debe conocer las maniobras quirúrgicas, realizar la síntesis de la herida operatoria, cubre la herida con gases, apósitos, escribe el protocolo en directa colaboración con el cirujano. El segundo ayudante, ahí tenemos, ¿no?, las 4 principales funciones. La exposición es separar, cortar los hilos, la sección de los materiales.
sostiene una pinza, sostener, ¿no? Y participa en las maniobras a requerimiento. Bien, el anestesiólogo realiza la visita preanestésica, conoce el caso clínico, debe conocer también la cirugía a realizar, planifica la anestesia, debe estar en quirófano antes que el cirujano, mantiene adecuadas funciones vitales del paciente. Mientras operamos, él es el encargado de que el paciente viva, que tenga una homeostasis regular, que su medio interno esté de forma adecuada. Hace el control hemodinámico del paciente, autoriza al cirujano el inicio de la cirugía. Siempre preguntamos, ¿ya puedo empezar? Sí, a veces la anestesia no está en plano. Podemos empezar y le duele, ¿verdad? Entonces, no tiene que suceder eso. No debe abandonar al paciente durante el acto operatorio, informa al cirujano con prontitud alguna alteración durante la cirugía y terminada la cirugía acompaña al paciente a la sala de recuperación. Si no informa lo que está pasando, puede el paciente dejar de respirar y nosotros estamos operando, ¿no? Tiene que comunicar todo. La instrumentadora igualmente es la primera en presentarse en el quirófano, debe tener todo listo, el ambiente y material necesario, estar familiarizada con la técnica quirúrgica, conocer la técnica, las reglas, las maniobras, pasar los instrumentos, mantener limpia y ordenada la mesa de instrumentación, es responsable junto al circulante del recuento de las gasas, compresas, debe ayudar a cubrir asépticamente la herida y concluida la cirugía debe lavar, secar el instrumental utilizado y tener listo para su esterilización. Bien, el circulante, aunque parece que es el menos importante, llega un momento en que se constituye el más importante del equipo, porque es el contacto entre el equipo quirúrgico y el mundo exterior, ¿no? Se rompe el guante y pásame un guante estéril y no hay quien pase, se acabó la cirugía, ¿verdad? Entonces es importante el circulante, él es el que nos pasa las cosas estériles sin contaminar. Bueno, sus actividades son comprobar el rol de operación de quirófano, va y solicita a un paciente que va a ser operado, debe comprobar el funcionamiento de todo el equipo, ver las luces, todo lo demás que funcione todo, debe ayudar a la instrumentadora, al cirujano, al anestesiólogo durante la operación en las maniobras que se le soliciten, ¿verdad? Mueva al paciente, haga esto, haga aquello. Sin él no podríamos continuar a veces alguna cirugía. Descubrir al paciente, ayudar en algunos actos ya al final de la cirugía, debe mantener todo limpio en el quirófano, etiquetar las muestras patológicas, juntamente con la instrumentadora, verifica el recuento de gasas, compresas, ayuda al traslado del paciente a recuperación y debe disponer lo necesario para el quirófano, para que el quirófano esté listo para la siguiente cirugía. Bueno, aquí entramos al campo operatorio, es el área delimitada donde colocamos los lienzos para ver el lugar donde se va a operar. El tamaño debe ser 5 centímetros más que la incisión. Forma cuadrangular, rectangular, triangular, circunferencial, etcétera, de acuerdo al tipo de cirugía. La antisepsia comprende diversos tiempos desde la víspera. Un día antes el paciente debe tener un baño general, una limpieza de la región. Antes hacíamos la tricotomía un día antes, actualmente hacemos unos minutos antes, 15 minutos antes de que entre al quirófano. La cura aséptica, ¿qué es la cura aséptica? Es un lavado, limpieza y el uso de un antiséptico para desinfectar esa zona, para que al día siguiente no esté contaminado, ¿verdad? Bien, la antisepsia del campo operatorio al inicio de la operación es también otro paso antes de colocar los campos quirúrgicos. Ahí tenemos los campos quirúrgicos, vean ustedes, ahí tenemos el lugar de la incisión, ¿no? Actualmente estos equipos son descartables, se usan una vez y se desechan, entonces se está retirando el elemento de seguridad para poder pegar esto en la piel del paciente, ¿no? Entonces, bueno, y ahí está ya completada
el colocado de los campos para hacer la incisión. Y ahí tenemos los materiales. Los campos quirúrgicos los campos son estos de las de lienzo y además las compresas también ayudan, ¿no? El primer campo es en la piel, el segundo campo es en el borde de la incisión y el tercer campo es para cubrir las vísceras, ¿no? Entonces, por eso se llaman campos de piel, campos de borde, campos de víscera. Bueno, la antisepsia elimina la suciedad, ¿no? Elimina la flora transitoria o patológica, brinda seguridad al paciente contra las infecciones y al cirujano también para que la operación sea limpia y no contaminada, ¿no? La técnica de antisepsia cubre ampliamente la zona operatoria de 25 o de 20 a 30 centímetros por fuera de la incisión, ¿no? Delimita el campo periféricamente, se coloca estos campos por cuadrantes, puede realizarse en forma circular del centro hacia afuera, de forma cráneo-caudal. Las técnicas para hacer la antisepsia son diversas. Ahí tenemos el cuello, se está haciendo la antisepsia en el abdomen, ¿no? Igualmente en la región genital, urológica, etc. Aquí están los campos, dijimos, el de piel, de borde y el campo de profundidad o de víscera. La operación es la misma, la intervención quirúrgica. La operación es el desarrollar la técnica quirúrgica para extirpar o realizar la operación. La técnica quirúrgica son los pasos que se realizan para lograr un objetivo. Por ejemplo, la apendicectomía. ¿Cuál será la técnica? Será hacer la incisión en la piel y llegar al peritoneo, abrir el peritoneo, separar con un separador pequeño si la incisión es pequeña, identificar el ciego. Luego de identificado el ciego, se identifica el apéndice, se explora y se visualiza la arteria apendicular, se liga, secciona, luego se hace la tripsia con una pinza, se clampea la base del apéndice con una segunda pinza al lado, se clampea el apéndice distal, se hace la sección con un bisturí entre las dos pinzas, se liga el muñón y luego se confecciona la jareta para invaginar el muñón. Concluido esta, se hace la síntesis. Esa es la técnica quirúrgica, ¿no? También en algunos libros se le llama la técnica operatoria. Esta técnica tiene dos posibilidades. Una, en el apéndice se llama técnica típica cuando sigue los pasos uno tras otro en forma ordenada. Y atípica es cuando los pasos son en forma desordenada de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si el apéndice es retrocecal, ya es difícil, ¿verdad? No podemos hacer todo lo que hemos mencionado. Tenemos que adelantar algún tiempo. Por ejemplo, se adelanta después de la sección la tripsia para tener un poco más de espacio y poder resecar el apéndice. Entonces, se diferencia en eso la técnica típica y la atípica. Bueno, clases de operaciones, de acuerdo al riesgo, mayor, mediana, menor y mínima, ¿verdad? Por el objetivo, ¿es curativa o paliativa? Paliativa quiere decir que no cura, solo produce un alivio. Por la modalidad, a cielo abierto, endoscópica, mixta, a distancia. Las operaciones pueden ser invasivas o cruentas, mínimamente invasivas y no invasivas, ¿no? Las no invasivas, por ejemplo, tenemos actualmente la aplicación de ondas de choque para destruir los cálculos, la aplicación de rayos gamma para destruir los tumores. Entonces, no se hace una incisión, el rayo, la energía radiante es la que destroza el tumor. Por el efecto estético, plástica o reparadora,
cuando se repara una lesión y estética cuando se mejora la belleza de una región diferente, ¿verdad? Por los resultados de construcción, cuando se va a realizar una cirugía que es normal y se va a hacer esta cirugía, por ejemplo, en un pequeño quiste en el párpado. Se opera, se retira el quiste y no se hace nada. En cambio, una rinoplastía es cuando una fractura, ha habido una fractura de los huesos, se ha desviado el tabique y hay que reconstruir a su forma original, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una que construye y una que reconstruye. Bueno, relaciones por la gravedad. La cirugía puede ser programada o electiva. Una hernia, una vesícula que no está inflamada, se programa para el 30 de septiembre. Es electiva. Y la de urgencia, que puede ser urgencia relativa, absoluta y extrema. La urgencia es relativa cuando disponemos de unas horas. Ejemplo, cirugía del apéndice. El aforismo dice: apendicitis diagnosticada en el día se debe operar antes de que anochezca. Apendicitis diagnosticada en la noche se debe operar antes de que amanezca. O sea, disponemos de unas 8 a 12 horas, ¿verdad? Idealmente unas 8 horas. Luego tenemos esa es la emergencia relativa. La absoluta cuando disponemos de 3 horas máximo. Y la extrema cuando es ese momento, no tenemos tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la infección no contaminada, que no hay infección, y séptica cuando hay infección. La técnica, dijimos, típica, atípica, ¿verdad? Por la estadía hospitalaria, ambulatoria y hospitalaria. Antes todas las cirugías eran hospitalarias con internación, así sea pequeñita. Actualmente tenemos la cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir? El paciente va en el día, se opera y luego se va a su casa más tarde, ¿no? Eso era antes con la cirugía mínima. Ahora la cirugía mayor también puede ser ambulatoria. Y se llama cirugía mayor ambulatoria. Hay centros especializados que realizan cirugías ambulatorias exclusivamente, ¿no? Son como un hotel. Van, se operan y se van a la noche a su casa, ¿verdad? Bien, los tiempos. Diéresis, el primer tiempo, donde se hace la incisión, la técnica quirúrgica propiamente dicha, y finalmente la síntesis, cuando se sutura todo. Estamos 3 tiempos: diéresis, técnica y síntesis. Maniobras que se realizan de separación, exploración, deslizamiento, centesis, tomía, radiectomía, plastía, oscopía, pexia, desis, éstasis, lisis, clasia, ostomía, anastomo son ejemplos. Por ejemplo, desis, que quiere decir unir, fijar, ¿verdad? Ostomía, comunicar una víscera hueca con el exterior. Anastomosis, unir 2 vísceras huecas. Luego tenemos centesis, será la punción. Tomía, cortar. Rafia, unir, suturar. Ectomía, resecar, extirpar. Todo eso está en el libro, van a repasar ahí, hay más términos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas cirugías que estamos viendo. Esta es una cirugía abierta, aquí en el lado izquierdo. Ahí, y tenemos aquí una mínimamente invasiva, esta es una punción, y tenemos ahí una centesis. Aquí tenemos una cirugía abierta donde estamos realizando un deslizamiento, ¿no? Y esta es una rafia para que tengan algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, reparación de un colgajo, cirugía reparadora, ¿no? Ahí estamos viendo, está corrigiendo un defecto, y tenemos aquí también estos tutores externos que permiten mantener el hueso en una posición para que cicatrice, ¿verdad? Entonces ahí vemos las lesiones y
la forma de cómo este tutor ayuda. Aquí tenemos igualmente una endoscopía, ¿no? Para ver que está una gastrostomía. Una ostomía está comunicando la luz interna del estómago con el exterior. Una duodenostomía, una yeyunostomía, iliostomía, y esta es una colostomía. Está comunicando el colon hacia el exterior. Bueno, anastomosis. ¿Qué quiere decir? Unir. Para esto a veces se usa una nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, colédoco duodeno anastomosis, ¿no? Primero se nombra el órgano superior, luego el órgano inferior. Eso es cuestión de práctica, ¿no? Anastomosis isoperistáltica, en el mismo sentido del peristaltismo, porque si hacemos en sentido contrario antiperistáltico, uno empuja para un lado y el otro para el otro lado y no sirve, ¿verdad? Entonces, bien, anastomosis término terminal, cuando los cabos terminales se unen. Término lateral, uno termina y el otro está por vía lateral. Ejemplo, si uniéramos estas dos, serían término terminal y esta sería término lateral, ¿verdad? A eso se refiere. No sé si tengo alguna lámina que vamos a poder ver. Bueno, protocolo operatorio. Harvey Cushing fue el inventor del protocolo que practicó en el centro de enseñanza para que hagan una descripción de la cirugía en forma ordenada, en forma clara, adecuada y correcta. Todo lo que ocurre durante el acto quirúrgico es el documento legal. Tiene las siguientes partes, ¿no? Identificación del paciente, nombre, edad, sexo, sala, cama, fecha, etc. Del equipo quirúrgico, el primer ayudante, segundo ayudante, cirujano, etc. De la patología, diagnóstico preoperatorio, apendicitis aguda, operación realizada, apendicectomía típica, diagnóstico postoperatorio, apendicitis aguda gangrenada. Entonces el postoperatorio ya es completo, ¿verdad? Descripción de la cirugía. Ahí vemos la segunda parte, antisepsia, instalación de campos, el primer tiempo importante, la diéresis, la técnica quirúrgica y la síntesis, ¿verdad? Los tres pasos. Diéresis, incisión. Podemos decir qué tipo de incisión, algunos tienen nombres propios. Técnica quirúrgica, como hemos visto, ahí está la técnica de la apendicectomía en esos 5 pasos. Y la síntesis cuando se está cerrando la incisión o la diéresis. Anexos. En los anexos tenemos el recuento de material empleado, la firma del cirujano y algún otro acto adicional que se haya realizado en el procedimiento quirúrgico. Bueno, creo que eso es todo. Entonces, esta es la parte del acto quirúrgico. En la próxima clase vamos a ver algunas láminas con algunas fotos de algunas cirugías